Una amiga de la familia me contó un montón de secretos de mi familia. Yo, mujer de 32 años, he pasado los últimos años cuidando de mi abuela debido al deterioro de su salud. Para ayudarla económicamente, hice trabajos extra para las amigas de mi abuela. Principalmente, trabajaba de ama de llaves para un grupo de señoras mayores. Una de ellas es la mejor amiga de mi abuela. La llamaré Jamie, mujer de 75 años, nombre falso, y conoce a mi familia desde hace más de 30 años. Así que siempre he oído hablar de ella desde pequeña, y había hecho tanto por mi abuela desde que falleció mi abuelo, que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ella. Una noche, Jamie me llamó para preguntarme si podía traerle una botella de vino. Era bastante normal para ella, así que no me importó. Fui a ver a mi abuela antes de irme, para asegurarme de que no necesitara nada mientras yo estaba fuera. Y luego fui a buscar la botella de siempre de Jamie y se la llevé enseguida. Jamie estaba en su sala, en su mecedora, con una copa de vino vacía y un vaso de aparatus ya lleno. No era la primera vez que bebía. Jamie me dijo, «Descansa un poco y diviértete un poco con ella». Accedí encantada, porque siendo una mujer mayor, me encantaba escuchar las historias que contaba de veinteañera y las travesuras que hacía. Después de varias copas de vino y de fumar tanto sticky icky como para noquear a un elefante, Jamie empezó a hablar de mi familia, de cuando tenía entre 7 y 10 años. Entonces hizo un comentario que me pilló completamente desprevenida. Aseguró que mi padre, mi hermano, 17 años mayor que yo, y un sacerdote habían hecho un trío. Lo peor es que yo también sabía exactamente a quién se refería. De pequeña, mi familia era muy católica. Mis hermanos mayores y yo íbamos a la escuela católica. Yo, sin embargo, solo fui hasta cuarto de primaria y luego me cambié a la escuela pública. Pero cuando estaba en segundo o cuarto grado, la escuela y la iglesia consiguieron un nuevo sacerdote, al que llamaré Padre B. Mi papá se llevaba muy bien con él. Recuerdo que venía a casa a cenar y disfrutar de los postres. Luego empezó a venir con más frecuencia. Empezó a venir a las noches de juegos familiares, a las fiestas que organizaban mis padres, e incluso a tomar algo con ellos. Antes de dejar la escuela católica, mi padre incluso vino con mis padres y conmigo de vacaciones una vez. Mis padres me pusieron en un programa infantil para mantenerme ocupado la mayor parte del día. En aquel entonces no le di mucha importancia. Pensé que era normal. 1 o 2 años después de dejar la escuela católica, mi padre fue a casa de mis padres para avisarles que se mudaba a Roma para formar parte del Vaticano. Pero después del comentario de Jamie, me vinieron a la mente muchos recuerdos de mi infancia, y muchas cosas empezaron a tener sentido. No diría que tuve una infancia muy inocente, pero sabía que mi padre nunca se insinuó. Siempre fue amable conmigo y respetó mis límites. Pero en ese momento, era demasiado pequeña para entender que atacaría a mi padre o a mi hermano. Finalmente, volví a la realidad, mientras Jamie seguía hablando de más secretos de mi familia. Como que sabía que mi madre había robado miles de dólares en Bugger Sugar, algo de lo que yo no tenía ni idea, pero que de nuevo tenía sentido gracias a otra experiencia que tuve con mi hijo recién nacido. 2 matones aparecieron en casa de mis padres mientras yo estaba sola con mi hijo recién nacido. Golpearon la puerta a todo volumen y gritaron el nombre de mi madre con amenazas. Intentaban rondar la casa buscando puertas y ventanas sin cerrar. Por suerte, me había asegurado de que se encargaran de eso, porque estaba demasiado ansiosa por estar sola con mi hijo. Pero lo llevé a mi habitación y llamé a la policía.
Mientras buscaban a los dos tipos, llamé a mi madre para ver por qué la buscaban y la amenazaban. Me dijo que no me preocupara y que ella se encargaría. Jamie soltó un nuevo secreto esa noche, pero esas dos declaraciones me dejaron perpleja. Había estado buscando respuestas sobre algunas de esas cosas, pero nadie quería hablar conmigo. Probablemente porque soy la menor de la familia. Casi como si todavía me miraran como si fuera la bebé y no la adulta que soy. Después de 1 o 2 horas, fumando cigarrillos y lechuga del diablo para adormecerme, Jamie me preguntó si podía ayudarla a acostarse. Accedí, la acomodé y cerré la puerta con llave antes de volver a casa de mi abuela. Ahora que he estado con toda esta información, ya no sé qué hacer. Esas cosas pasaron en el pasado, pero ha cambiado mi perspectiva sobre todos los miembros de mi familia. No sé qué pensar ahora mismo.